Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, mi Dios. Tú eres maravilloso, mi Salvador. Oh, Padre mío, tú eres eterno, Señor. Oh, Padre mío, tú eres glorioso, eres, Padre mío, asombroso, Señor. Y estamos sumamente, Padre mío, agradecidos por quien tú eres, por las cosas que tú has hecho, Señor, y por las bendiciones que de ti, Padre mío, hemos recibido de ti, Señor. Y esta mañana, esta tarde, Señor, que estamos aquí en este lugar, estamos, Padre mío, sumamente conmovidos por lo que tú, Padre mío, has hecho ya, Señor, por el poderte alabar, por el poderte exaltar, Señor, y por poderte decir, Padre eterno, tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, tú eres maravilloso, tú eres, oh Padre mío, excelente. Gracias, Padre, por esa bendición y por esa protección que nos brindas y las cosas que de ti recibimos continuamente. Gracias, Padre. Ahora, Señor, venimos porque queremos oír de ti, queremos escuchar de tu palabra. En ella y a través de ella, háblanos este día, Padre. Enséñanos tus caminos y enséñanos, Padre, a glorificar tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden tomar asiento. Pues nos gozamos con el hermano Francisco Carrillo, que está acá ya con nosotros. Es una bendición tenerte de regreso, Francisco. De verdad que estamos muy bendecidos por ver cómo el Señor obró en tu vida y ver que ahora ya está el hermano caminando derechito como un soldadito, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso, y nos gozamos en eso, y también pues en todos ustedes que llegaron este día aquí al servicio, ¿no? Queremos agradecerles también sus oraciones a los que pudimos ir al viaje que hicimos de ahora Valle de las Palmas. Fue su apoyo en oración a través del cual el Señor nos llevó y nos trajo de regreso. Tuvimos la bendición de ir de esta iglesia a 20 personas. 20 personas fuimos de aquí de la iglesia, de aquí del Ministerio Hispano fuimos también unos cuantos, gloria al Señor. Y el hermano Felipe con su tarjeta roja allá echando para afuera a todo el mundo, ¿no? Gloria a Dios. Fue una bendición mirarlo arbitrar allá en este lugar, ver cómo trabajar con niños que literalmente no conocen del Señor, y ir nosotros y ser un ejemplo de lo que es ser un obrero de Dios, enseñarles a ellos el amor de Dios, hermanos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos una semilla plantada en el corazón de esos niños. Y ahora esa semilla, el que se encarga de hacerla crecer es ¿quién? El Señor, el Señor. Así es de que les pido que por favor oren para que el Señor nos muestre a nosotros nuestra siguiente movida, ¿no? Lo que vamos a hacer. Dios mediante nos gustaría regresar para diciembre, para hacer un evento con ellos en diciembre, pero no queremos hacer nada por emoción. Primeramente queremos la unción, segundo queremos la guianza del Espíritu Santo, y tercero, queremos que sea de Dios. No queremos que ningún hombre meta acá su cuchara, ni que sea mover de ningún hombre, sino que sea del Señor. Que si Él sabe que hay una necesidad en ese lugar y Él quiere que nosotros como iglesia vayamos y apoyemos y aportemos, ahí queremos estar nosotros. ¿Por qué? Porque cuando se es guiado por el Espíritu Santo, hermanos, se ven maravillas, milagros y prodigios. Porque fue lo que miramos este fin de semana pasado. Miramos que literalmente casi la mayoría de la comunidad participó en este evento. Fue de gran bendición. Los niños, literalmente, cada niño con el cual teníamos roce nos preguntaba después del evento, ¿cuándo regresan? ¿Cuándo regresan? ¿Cuándo regresan? Esas eran las palabras de estos niños. ¿Por qué? Por la bendición que nosotros les llevamos. Y es verdad, les divertimos, es verdad, les dimos de comer, les dimos de beber, pero más que todo les dejamos con la palabra de Dios, el Evangelio. Les hablamos acerca de la salvación que tenemos en Cristo Jesús, y ahora dejamos la obra en las manos del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dios mediante, el siguiente domingo les tenemos un pequeño video de lo que el Señor hizo con nosotros y a través de nosotros allá en aquel lugar. Bueno, pues vamos entonces a la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 2, de los versículos 5 al versículo 11. El tema de hoy, hermanos, es el sentir de Cristo Jesús. El sentir de Cristo Jesús. La semana pasada
o la antepasada, hermanos, estuvimos estudiando acerca de las cosas que causan, o las causas de la desunión. Fue el tema de la semana antepasada, de los versículos 1 al 4, donde aprendimos que el único peligro que amenaza a la iglesia, o que amenazaba a la iglesia de Filipenses, hermanos, era la desunión. Porque el apóstol Pablo escribe a esta iglesia para elevarlos, para decirles a ellos cuánto gozo había en el corazón de él, por el saber que en ellos había un sentir sincero por la obra de Dios, por el gozo que había en la iglesia de Filipenses, por el gozo de tener a Jesús en sus vidas, ser seguidores de Jesús. Y el apóstol Pablo escribe a ellos, diciéndoles a ellos: hey, para mí el saber que ustedes caminan con Cristo es lo máximo. Algunas personas acá dirían: no, yo me gustaría ir a la montaña rusa, ¿no? Aquí al, ¿cómo se llama? Magic Mountain, ¿no? Y me gustaría subirme en uno de los rides, o de los juegos más rápidos que hay en ese lugar. Eso para mí sería lo máximo de lo máximo, ¿no? Porque ahí en ese lugar es donde voy a probar si de verdad tengo control de mi persona. O sea, personas que son realizadas, se realizan con esas cosas. Pero para el apóstol Pablo, lo que a él de verdad lo realizaba, le hacía sentir pero bien, era el saber que esta iglesia de Filipenses era una iglesia que se movía en el gozo del Señor. No quiere decir que no tenían pruebas, tenían muchas pruebas. No quiere decir que no tenían tribulaciones, tuvieron muchas tribulaciones. No quiere decir que no tuvieron confrontaciones, tuvieron muchas confrontaciones. Sufrieron muchos agravios, pero al final del día ninguna de estas cosas les movía a ellos, porque sabían ellos que su fe no estaba puesta en ningún hombre, no estaba puesta en ninguna organización, no estaba puesta en ningún evento, estaba puesta en Jesús. Estaba puesta en Jesús. Y ese debe de ser nuestro énfasis, nuestro enfoque. Cuando nuestro corazón, hermanos, está puesto en Jesús, no hay nada en este mundo que nos pueda mover a nosotros de Jesús. Por ello es que en cierto sentido, el día de hoy, ese mismo espíritu de desunión amenaza también las iglesias. Amenaza a las iglesias. Cuando entra en el medio de la iglesia, o en el medio de las iglesias, un espíritu de desunión, siempre van a haber aquellas personas que van a buscar ser reconocidas, y si no son reconocidas, entonces se van a apartar, y al apartarse se van a llevar a otras personas con ellas. Y eso no es de Dios. Eso no viene de Dios, no proviene de Dios. Y el apóstol Pablo los está previniendo a ellos acerca de este espíritu de desunión. Por ello nos dice en el versículo 1, ¿qué nos dice en el versículo 1? Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo Jesús, que es falta de consolación, si algún consuelo de amor, o sea, falta de amor, si alguna comunión del Espíritu, o sea, la falta de comunión de Espíritu, si algún afecto entrañable, o sea, la falta de afecto, si alguna misericordia, o sea, la falta de afecto, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Una misma cosa. Para mí esta porción, estos dos versículos de Filipenses capítulo 2 me hablan a mí acerca de que si a mí me falta algo, si yo carezco de afecto, ustedes, mis hermanos en Cristo, están ahí para brindarme ese afecto, para ayudarme a mí a mirar las cosas con los ojos de Dios, no con los ojos de los hombres. Si hay alguien que está triste en la iglesia, un hermano que está pasando por una situación difícil, la iglesia está ahí para levantar a aquella persona y darle consuelo a través de las palabras dulces y apacibles que el Señor nos ha dejado en su palabra, para que de esa manera, hermanos, para que de esa manera podamos crecer en unión
no en desunión, en unión en el cuerpo de Cristo. Pero también, hermanos, podemos entender que muchas veces en la iglesia pueden entrar problemas. Como nos dice en el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando hablamos nosotros de no hacer nada por contienda, o sea, no hacer nada para contender con los demás. Oh, que tú limpiaste los baños, bueno, yo voy a pasarle aspirador al santuario. Oh, que tú trabajaste con los niños, pues yo voy a trabajar con los hombres. Oh, que tú trabajaste con las mujeres, pues yo voy a trabajar con los jóvenes. O sea, siempre para tratar de ser superior a las demás personas. Y dice el apóstol Pablo, no hagas nada de esas cosas. Nada de eso te edifica, nada de eso te ayuda a crecer en los caminos del Señor. No estés buscando gloria o la gloria de los hombres. Busca agradar a Dios, agradar al Señor en todo lo que haces y en todas las cosas que emprendes. Busca siempre agradar a Dios. ¿De qué manera? Estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Estimando a los demás. ¿De qué forma los podemos estimar? Bueno, tú tienes que entender que cada uno de nosotros tenemos cualidades que tú no tienes. Y las cualidades que yo tengo, tú las puedes ver y admirar y decir, wow, este hermano tiene cualidades que yo no poseo. Y tú tienes cualidades que yo no poseo. Y cuando yo las miro, digo, wow, qué maravilloso, ¿no? Mis hermanos músicos pueden cantar y yo no puedo cantar. Pero mis hermanos músicos quizá no puedan pararse en el púlpito y dar un mensaje de la misma manera que un predicador lo hace. O sea, cada uno de nosotros tenemos cualidades diferentes y yo tengo que mirar a mis hermanos en Cristo superiores a mí mismo. ¿Por qué? Porque yo, hermanos, estoy acá para ayudarnos a crecer en los caminos del Señor. Por ello es que es muy importante la unidad. Para la unidad, hermanos, se necesita humildad. Se necesita humildad y si no hay humildad, no puede haber ¿qué? No puede haber unidad. Es muy importante, para mí personalmente, que si ustedes escuchan o no entienden algo de la palabra de Dios, después de yo enseñarla, que ustedes vengan a mí y me digan a mí qué hice mal, qué dije mal. ¿Por qué? Porque si ustedes no vienen a mí y me dicen a mí los errores que yo estoy cometiendo o las palabras que yo dije maldichas o el concepto o tengo un concepto equivocado y ustedes vienen y me dicen a mí la situación y al escuchar yo de ustedes les digo yo a ustedes, oh gracias hermano, hermana por corregirme porque yo necesito ser edificado. ¿Edificado en qué? Edificado en las cosas de Dios, en los negocios de Dios. Yo necesito que ustedes me ayuden a ¿qué? Me ayuden a crecer en sabiduría y entendimiento, porque el Señor les ha dado a ustedes también ese don. Pero si yo y ustedes vienen a mí y me dicen, hey, ¿sabes qué? Tú no explicaste bien esa porción de la palabra de Dios, y yo respondo a ustedes de una forma defensiva, diciendo, bueno, si tú conocieses el contexto, o quizás si te metieses en el original, en el griego, pudieses entenderla mejor. Entonces yo no estoy siendo humilde, me estoy vanagloriando de que tengo un conocimiento más elevado que tú. Y no es así, iglesia, no es así. Tenemos que, para que una iglesia esté unida, tiene que ser una iglesia humillada, una iglesia humilde de corazón. Por ello es que nos dice en el versículo 4, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual, dice, también por lo de los otros. Wow, qué interesante, ¿no? Porque a veces nos encerramos en nuestro mundo. Y al encerrarnos en nuestro mundo, ¿qué es lo que hacemos? Automáticamente al encerrarnos en nuestro mundo pensamos en yo y solamente yo y nadie más que yo. Que si el hermano tiene necesidad, bueno, pues que Dios lo ayude, ¿no? Que si el hermano está enfermo, bueno, pues ojalá que los doctores le den un buen medicamento para que se sane, ¿no?
No, hermanos, la palabra de Dios nos dice a nosotros que tenemos que estimar, ¿no? O sea, tenemos que mirar, tenemos que cuidar, tenemos que velar, tenemos que levantarnos las manos los unos a los otros para podernos mantener unidos, unidos. ¿Y sabes quién es el mejor modelo para eso? Jesús. Por ello el tema de hoy, el sentir de ¿quién? El sentir de Cristo. Y esta sección de las Escrituras es una de las más profundas y teológicamente más importantes, hermanos, del Nuevo Testamento. Porque aquí vamos a aprender, no del ejemplo de Pablo, no del ejemplo de Pedro, no del ejemplo de Andrés, de Marcos, de Juan, de Mateo, ni de Moisés, ni de Josué, ni de David, ni de Sansón, ni ninguno de esos hombres. Vamos a aprender directamente de quién, directamente del autor de la vida, directamente de Cristo Jesús. Por ello nos dice en el versículo 5, comenzando con el primer punto. El primer punto que vamos a tocar hoy es: Jesús no estimó el ser igual a Dios. Los versículos 5 y 6. Jesús no estimó el ser igual a Dios. En el versículo 5 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra haya pues en vosotros este sentir nos habla a nosotros de que podemos nosotros elegir si vamos a sentir lo que sintió Jesús o si vamos a seguir o a sentir lo que nosotros queremos sentir. O sea, nos da a nosotros la elección de escoger. ¿Puedes tú escoger sentir lo que sintió Jesús? ¿O puedes tú elegir sentir lo que tú quieres seguir sintiendo? O sea, si no te quieres someter al señorío de Jesús. Por ello, puedes elegir y seguir siendo como tú eres en estos momentos, o puedes elegir sentir y ser como fue Jesús. El apóstol propone a Cristo como el gran modelo y ejemplo de humildad, y ejemplos en su asunción de la naturaleza humana. Escucha, en su asunción de la naturaleza humana y en su sujeción a toda mezquinidad y a la muerte misma, e incluso a la muerte de ¿qué? A la muerte de cruz. Jesús, el Hijo de Dios, siendo el Hijo de Dios, estando en el cielo con su Padre, con sus vestiduras reales y su corona de justicia en su cabeza, se quitó sus vestiduras reales, se quitó su corona, puso todo a un lado, vino y tomó un cuerpo, y en ese cuerpo existió, en ese cuerpo vivió, y en ese cuerpo se sometió a la voluntad del Padre, se sometió a la voluntad de Dios, siguió el ejemplo dejado a nosotros a través de la palabra de Dios, a través de las Escrituras, y vivió conforme a la voluntad de su Padre e hizo todo lo que su Padre le pidió a él que hiciese, paso por paso. La cuestión es la siguiente: las palabras que Dios dio al Hijo las puso en tinta y papel, les dio a él. Jesús vivió él bajo la ley de Moisés, y a través de él se escribió el Nuevo Testamento, que es el Evangelio, que es el mensaje de gracia, el mensaje de la gracia. Por ello, el día de hoy nosotros podemos elegir llegar a la casa, cerrar la Biblia, ponerla en un estante, y al siguiente domingo bajarla de ese estante y traerla a la iglesia y escuchar un mensaje de lo que nos van a hablar acerca de ella. O podemos elegir todos los días, en toda hora y en todo momento, abrirla y aprender de ella, aprender de la manera en la cual Jesús vivió y caminó en este mundo, y de la manera en la cual hizo él la voluntad del Padre, y elegir nosotros también hacer la voluntad del Padre. Podemos elegir, o sea, es nuestra elección.
No es la elección de Dios. Ya Dios hizo su parte. Ya Jesús hizo su parte. Jesús dice que Él vino al mundo, ¿no? Y Él en este mundo dio su vida para que tú y yo pudiésemos tener una forma de elegir. Antes de Jesús no teníamos opción. Antes de Jesús no teníamos opción. ¿Por qué, hermanos? Porque estábamos bajo la ley. Vivíamos bajo la ley. Quebrantaba la ley. Tenías que pagar por tu pecado. Te dan una infracción en la carretera, tienes que pagar por la infracción. ¿Por qué? Porque quebrantaste la ley de las leyes de tránsito. O si te robaste algo en la tienda, bueno, pues tienes que pagar porque tienes una ofensa en contra de la persona a la cual tú le robaste su mercancía. Pero tienes que pagar, tenías que pagar. Y ahora el Señor a nosotros nos extiende su gracia. Somos pecadores, estamos cargados de pecado, pero el Señor en su gracia, en su amor, en su bondad y en su misericordia nos dio a Jesús. Y al darnos a nosotros a Jesús nos dio la gracia, o sea, favor inmerecido. Ahora Él nos ha perdonado nuestra deuda, nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha dado acceso a la gloria, nos ha dado acceso al Padre. Pero no quiere decir que porque ahora Dios nos ha perdonado, vamos a dejar de pecar. Es imposible. Mientras vivamos en esta carne, mientras vivamos en este mundo, mientras estemos sujetos a esta tierra, vamos a seguir fallándole a Dios continuamente. Por eso es que Pablo menciona con este punto de vista la involucración de los santos en la humildad mental e imitación de Cristo. Mostrar el mismo temperamento, la misma disposición mental, la práctica diaria, hermanos, de obedecer al Padre en todas las cosas que Dios nos ha dejado para seguir en este mundo. Todos los días es una opción, ¿no? Es lo que se nos presenta a nosotros, es la opción de seguir a Dios o no seguir a Dios. Por ello en Mateo 11:29, ¿qué nos dice la Escritura? Jesús le dice a sus discípulos: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended ¿de quién? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga, dice el Señor. Pero Él no dice: anda, ve y aprende de los filósofos, anda, ve y aprende de los teólogos, anda, ve y aprende del erudito. No, Él dice: ven y aprende de mí, aprende de Jesús, porque Él es el autor de la vida. Las palabras que tenemos delante nuestra, las Sagradas Escrituras, fueron inspiradas por Él y dadas a nosotros para los hombres. Dadas a nosotros los hombres, ¿para qué? Para que aprendamos a caminar en santidad y verdad, para que aprendamos a agradar al Padre en todas las cosas que hacemos en este mundo. Por ello es que la mansedumbre y humildad de Cristo aparecen en su asunción, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es el ejemplo de lo que es un hijo que obedece a su Padre en todas las cosas. En todas las cosas. Así es de que podemos mirar algo acá que es de suma importancia. Donde nos dice aquí en este versículo que dice: haya pues en vosotros este sentir. O sea, podemos traducirlo de esta manera y podemos decir: haya la misma actitud de Jesús en tu vida, en nuestras vidas. Y la Nueva Traducción Viviente nos dice que tengamos la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Qué significa actitud? La palabra actitud significa postura del cuerpo, especialmente cuando expresa un estado de ánimo. Un estado de ánimo. Cuando llegas a un punto de tu vida y te confunde la situación, las cosas que están pasando en esta tierra. Te enferman el hecho de pensar que tienes un problema y no lo puedes resolver. Todas estas cosas
Todas estas cosas hasta cierto punto podemos entender que afectan nuestra actitud en este mundo. Ese teléfono me sacó de onda. Te afectan tu actitud en este mundo. ¿Te das cuenta? Afectan de qué manera te comportas, de qué manera trabajas, de qué manera haces las cosas. Por ello, Pablo utiliza el ejemplo de Cristo para reforzar su apelación al desinterés. Al igual que Cristo dejó la gloria celestial para bajar a la tierra y morir, debemos estar dispuestos a mirar más allá de nuestros propios intereses por el bien de los demás. Por el bien de los demás. Fíjate lo que nos dice Mateo 20:25. En Mateo 20:25 dice: entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros, dice, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiere ser el primero de entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por ello es que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es muy sencillo para nosotros leer la descripción de Jesús y admirarla desde la distancia. Dios quiere que estemos admirados, pero también es algo a lo cual nosotros debemos ¿qué? Imitar. Yo cuando estaba leyendo esta porción de la Escritura decía: Señor, wow, qué manera de tú venir a este mundo y alcanzarnos a nosotros los pecadores. Qué manera, Señor, de despojarte de tu gloria, dejar tu realeza, tomar la forma de hombre y en forma de hombre morir por nosotros los hombres. Oh, me dejó sin palabras. Pero ¿sabes qué es lo que realmente esto quiere decir? Que lo que Jesús hizo, lo hizo para que yo lo imitara, para que tú lo imitaras, para que también nosotros hiciésemos también lo mismo. Fíjate lo que dice Pedro. Pedro, en el capítulo 2, versículo 21, dice: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cruz sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. ¿Te das cuenta? O sea, el ejemplo glorioso y maravilloso de Cristo Jesús para nosotros, hermanos, es glorioso y maravilloso para nosotros seguirlo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice: haya pues que se encuentre en tu persona, dice, la mente y el corazón de Jesús. Que se encuentre el sentir que Jesús tuvo en su corazón. ¿Por qué? Porque si a Jesús no le hubiese importado, nos hubiese dejado a todos morir en nuestros pecados. Pero a Él y al Padre les importó tu salvación, les importó tu vida. Y por ello es que Jesús tuvo que dejar su gloria para venir al mundo, para traernos a nosotros la esperanza de la vida eterna. Y dice el apóstol Pablo que esa misma actitud debe de existir, haber en nuestros corazones. Si sabes que tu mamá, tu papá, tu tío, tu tía, tu hermano, tu hermana, tu sobrino, tu sobrina, tu vecino, tu compañero de trabajo, la persona con la cual te cruzas en la calle, si no invitan a Cristo a entrar en su corazón, van al infierno y a ti no te concierne, algo está mal ahí. Algo anda mal ahí.
Porque no hay el mismo sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. No sientes lo mismo. No sientes el deseo de que esa persona vaya a la vida eterna, que conozca a Jesús para que sea salvo. Y si eso está pasando, entonces tenemos que mirar qué es lo que hay mal en nuestro corazón. Porque nos dice en el versículo 6 continuando, dice, el cual siendo en forma de Dios, ¿te das cuenta? El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Juan capítulo 10 versículo 30 dice, yo y el Padre uno somos, dijo Jesús. Yo y el Padre uno somos. Juan 14, 9 dice, Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Sin embargo, él no estaba reclamando algo de lo que no tuviera derecho de reclamar. No era un robo que Jesús reclamara igualdad con el Padre, pues Él era y es de la misma esencia del Padre. Porque Él mismo dice, el Padre y yo uno somos. Uno somos. Ahora la frase en forma de Dios describe la existencia de Jesús antes que se hiciera carne. Debemos recordar que Jesús no comenzó su existencia en el pesebre, sino que es Dios eterno. Es Dios eterno. Jesús ha existido por todos los tiempos. Ha sido el que nos formó a nosotros en el vientre de nuestras madres. Es el que sopló aliento de vida en nuestra nariz. Es el que nos dio la existencia. Es el que nos puso en este mundo para que a través de nosotros y a través de nuestra vida le trajésemos honra y gloria al Padre. Honra y gloria al Padre. Por ello es que podemos ver que al final del libro de Apocalipsis, después de que todo el mundo haya sido juzgado y el mundo en el cual vivimos haya sido destruido y haya bajado un nuevo mundo a la tierra, Dios Jesús nos va a entregar al Padre como lo que Él intentó que fuésemos nosotros, una creación pura y sin mancha y sin pecado, para honra y gloria de Dios Padre. Lo que vemos acá en el versículo 6, el cual dice siendo en forma de Dios. La palabra siendo, de acuerdo al comentarista Barclay, nos habla del antiguo verbo griego uparashein, el cual describe eso en lo cual un hombre estaba en su propia esencia, el cual no se puede cambiar. Eso describe esa parte de un hombre el cual en cualquier circunstancia permanece igual, siendo igual. La palabra siendo literalmente nos está hablando a nosotros que el hecho de que Jesús vino a morar en un cuerpo humano no dejó de ser Dios, siguió siendo Dios. Siguió siendo Dios estando en el cuerpo humano. Como Dios que es omnipotente, como Dios que es omnipresente, como Dios que es omnisciente. Jesús estaba limitado nada más ¿a qué? A la porción que es omnipresente. Porque era omnipotente. Jesús era omnipotente. O sea, tenía todo poder en todas las cosas. No lo usó, pero tenía el poder. Era omnisciente. Conocía todas las cosas. Podía leer las mentes y los corazones de todos los hombres. Y lo demostró muchas veces en la palabra de Dios. La única porción en la cual Él no podía operar como Dios era la de omnipresente. ¿Por qué razón? Porque estaba en un cuerpo humano. Estaba en un cuerpo humano. Y como somos nosotros humanos, hermanos, estamos sujetos a un solo lugar. A un solo lugar.
Estamos sujetos aquí a este lugar donde estamos en este momento. Aunque no les miento, me gustaría estar en las Bahamas ahorita. O quizá en Hawái, ¿no? Nunca he ido, pero algún día. O sea, esa es una de las cosas. Pero Jesús, hermanos, Él fue Dios antes de venir al mundo y siguió siendo Dios estando en el mundo. Y cuando ascendió a la gloria del Padre, siguió siendo Dios. ¿Te das cuenta? Por ello es que aquí Pablo, al utilizar la palabra griega traducida haciendo ser, e informa a sus lectores griegos que la posición y la esencia divina del Señor no dejó de ser un hecho cuando Él vino a la tierra para asumir la forma humana. Siguió siendo Dios. O sea, usó la palabra siendo y dijo ser. No, Jesús sigue siendo Dios ayer, hoy y por los siglos. Pero hay aquí una frase muy importante para nosotros, que es de suma importancia. Donde nos dice, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Como a cosa que aferrarse. Wow. Qué ejemplo más maravilloso. ¿Por qué? Porque, digámoslo de esta manera, como hijo del presidente tienes ciertas derechos, ¿no? Como hijo del presidente. Y llegas a donde quiera que llegues, eres reconocido como tal. Y donde quiera que llegues, la gente te va a mirar como el hijo del presidente. Como te van a dar un lugar especial para que tú te sientes. Te van a poner en un lugar donde te puedan servir. Te van a poner en un pedestal, ¿no? Porque eres el hijo del presidente. O si eres el mismo presidente, ¿no? O sea, te van a dar un trato especial. Un trato especial. Y dice la Escritura acá que Jesús no estimó el ser igual a Dios. O sea, como hijo de Dios, los mismos tratos que recibe Dios los recibe el Hijo. Lo que quiere decir es que como los hombres debieron ver a Jesús en la misma estatura, en la misma altura de Dios, debieron haberle respetado, debieron haber escuchado, debieron de haberse sometido a Él y haber seguido todas sus enseñanzas y obedecerle a Él en todas las cosas. Pero Él se despojó de todos estos derechos, absolutamente de todos estos derechos. ¿Para qué, hermanos? Para poder dejarnos a nosotros ejemplos. Para dejarnos ejemplo. Una de las cosas que podemos aprender es esto. Él no se aferró absolutamente a nada. Por ello es que cuando Él vino a este mundo, Él no se preocupó por comprar una casa o hacerse una casa. Él no se compró por comprarse un terrenito donde plantar su maíz o su frijolito, ¿no? Y sus lentejas y sus patoles, no sé cómo le llaman ustedes. O sea, Él no se preocupó por nada de eso. Él lo que vino a este mundo fue a traernos a nosotros el reino de Dios, hablarnos a nosotros acerca del reino de Dios. Y el día de hoy nosotros nos enfrascamos, nos enfocamos, perdemos tiempo, hermanos, en construirnos en este mundo imperios, hacernos de nombre, buscar ser grandes, aumentar nuestras cuentas de banco y nos olvidamos de lo principal de todo, que es la vida eterna que vamos a pasar en Cristo Jesús. Y no pasamos tiempo con Él. La Escritura nos habla y nos enseña una y otra vez acerca de Jesús. Que Jesús buscaba a su Padre en todo tiempo, en toda hora y en todo momento. Jesús nos dice en la Escritura que cuando llegaba la tarde, Él subía a un lugar a solas y pasaba horas y horas y horas hablando con su Padre. A veces si nosotros oramos 5 minutos, ya se nos hizo la oración demasiado larga. A veces decimos, ¿cuándo va a acabar este tipo? ¿Cuándo va a acabar este guy? ¿No? Porque se están elongando demasiado y ya se nos hizo tarde y hay que irnos porque tengo que hacer eso, porque tengo que hacer lo otro, ¿no? Nos aferramos a las cosas de este mundo, mas Jesús nos dice en la Escritura que Él no se aferró en nada.
El comentarista West define la antigua palabra griega para aferrarse como un tesoro al cual se agarra y se retiene a pesar de todos los peligros. Y Jesús no se aferró absolutamente a nada. Jesús no se aferró a las prerrogativas y privilegios de la deidad al ser igual a Dios, porque Jesús ya lo tenía. Él no tenía que aferrarse a nada porque ya era de Él. Por su naturaleza en sí, Él era Dios. Y cuando sabes que algo es tuyo, ¿por qué tienes que pelearlo? Es tuyo, es tu derecho, nadie te lo puede quitar. Por ello, el día de hoy encontramos que, hermanos, encontramos hombres llamados pastores que se aferran al poder y a las cosas de este mundo y no ven el modelo a seguir en la persona de Jesús. Por ello es que nos vamos al siguiente punto. ¿Cuál? El segundo punto 2. Jesús se despojó a sí mismo. Jesús se despojó a sí mismo. En el versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La palabra despojó en esta frase en griego es kenú, o literalmente quiere decir se despojó a sí mismo. Jesús se despojó a sí mismo ¿de qué? De su divinidad. No cuando Jesús vino como hombre, o como hombre siguió siendo ¿qué? Siguió siendo Dios. Siguió siendo Dios. Y por ello es que podemos ver entonces aquí lo que muchos hombres conocen como la doctrina de la kenosis. La kenosis. La kenosis es la implicación de que son la implicación de la doctrina de la kenosis es despojos y son enormes porque significa todo lo que hizo Jesús, los milagros, lo que ministró, las oraciones que hizo, las enseñanzas que dio, no fueron hechas, hermanos, ¿en qué? No fueron hechas en el poder divino que Él tenía, fueron hechas en conjunto a la enseñanza y lo que Dios dio a Él. Lo que Dios dio a Él. Si vamos nosotros al libro de Lucas en estos momentos, llegamos al capítulo 2, vamos a encontrar, no vamos a ir ahí, pero vamos a encontrar ahí que cuando Jesús llegó a la ciudad de Jerusalén a adorar con sus padres, a celebrar la Pascua, sus padres regresaron a Galilea o a Nazaret de donde vivían y no miraron que Jesús venía con él, vinieron y lo encontraron en el templo estudiando, ¿qué? Estudiando la palabra de Dios juntamente con los sacerdotes y ministros del templo, y cuando le escuchaban a él leer y explicar las porciones de la escritura, podían entender que él tenía un conocimiento sumamente más elevado que las demás personas por el hecho de que él estudiaba la palabra de Dios. Estudiaba la palabra de Dios. Yo me he dado al estudio de la palabra de Dios y me he entregado al estudio de la palabra de Dios. He tenido muchas conversaciones con muchas personas y cuando yo los confronto a ellos con la palabra de Dios, con la Biblia, dicen ellos, yo no sabía lo que la palabra de Dios literalmente quería decir. Pero cuando tú entiendes y comprendes la palabra de Dios y sabes lo que la palabra de Dios te está enseñando y te está diciendo y aprendes a defenderte con la palabra de Dios, es Dios mismo quien está obrando y trabajando en tu vida y a través de tu vida y te está enseñando a caminar conforme a lo establecido por Dios, no conforme a lo establecido por ningún hombre. El hecho de que Jesús sanó, oró y enseñó mediante el poder del Espíritu Santo nos muestran a nosotros las guías y las directrices de Dios para nosotros los seres humanos. Hay quienes dicen por ahí, bueno, Jesús caminó en agua. Era Jesús. Oh, Jesús echaba fuera demonios. Oh, era Jesús. Oh, Jesús multiplicó los panes y los peces. Y dicen, oh, pues era Jesús, es el Hijo de Dios, es Dios. No, pero Jesús hizo todas estas cosas. ¿Entiende? Hizo todas estas cosas por Dios y a través de Dios.
Todas estas cosas las hizo a través de ¿quién? A través de Dios. Jesús se levantaba a buscar a Dios para recibir de Dios el poder que solamente Dios puede dar para nosotros los hombres, dejándonos ejemplo. Queremos ser efectivos en el reino de Dios. Queremos, hermanos, hacer la obra de Dios. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que entregarnos a Dios. Tenemos que servir a Dios. Tenemos que buscar el corazón de Dios para llenarnos de Dios, para entonces poder hacer la obra de Dios. Si no, no podemos obrar para Dios. Necesitamos a Dios. Y por ello es cuando no se sabe esto, leemos que Jesús sí, es verdad, fue un gran hombre de Dios, pero también en todo tiempo buscaba a Dios. Y él mismo no lo dijo. ¿Dónde no lo dijo? No lo dijo en Juan 5:30. Fíjate lo que dice Juan 5:30. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Escuchas? No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si entendemos acá el hecho de que Jesús sí fue el Hijo de Dios y el ejemplo que nos dejó a nosotros, que se despojó de todo y lo dejó todo, quiere decir que vino a depender completamente del Padre, 100%, para dejarnos ejemplo, para que nosotros sigamos sus pisadas. Sigamos sus pisadas. Y él mismo nos lo dice, yo no puedo, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Por qué? Porque según oigo, así juzgo. O sea, según oigo de quién, según oigo de Dios. Según Dios me da a mí el discernimiento y la sabiduría para juzgar, así juzgo, porque de Dios viene el juicio, de Dios viene la verdad, de Dios viene la enseñanza, de Dios viene el entendimiento y de Dios viene todo. Y en Dios es en quien nosotros tenemos que poner nuestra esperanza. Y tomó forma de siervo, dice, y se hizo semejante a los hombres. Tomando, nos habla acerca de la antigua palabra griega labón. Y no implica un intercambio, sino una adición. Una adición. O sea, Jesús agregó a su divinidad un cuerpo. Lo agregó. ¿Por qué? Porque Él, para poder caminar entre los hombres, tuvo que agregar a su espíritu un cuerpo. Y esa es la mente que debe estar en nosotros, despojarnos de nuestros derechos, convertirnos en sirvientes y literalmente en esclavos. Un esclavo o un sirviente, hermanos, está ahí para servir. No está ahí para cuestionar, no está ahí para protestar, no está ahí para decirte cómo hacer las cosas. Está ahí para servir. Para servir. Si no adquirimos esa mentalidad, entonces no vamos a ser efectivos en el reino de Dios. En el versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aunque fue visto y considerado como un simple hombre y por tanto acusado de blasfemia, cuando afirmó ser el Hijo de Dios, era más que un hombre. Era más que un hombre. Y sin embargo, los hombres en común le consideraban y no le conocían por el hecho de que cuando Jesús era vituperiado, era insultado, Él no se defendía. Él no se defendía. ¿Por qué, hermanos? Por el hecho de que Él sabía quién Él era. Él sabía dónde estaba parado. Él no necesitaba demostrarle a nadie que Él era el Hijo de Dios, porque Él sabía que Él era el Hijo de Dios.
sus palabras, sus acciones, su manera de vivir, su manera de hacer las cosas, demostraban quién Él era. Y muchas veces nosotros tratamos de defender nuestras causas, defendernos de los hombres, pelear contra los hombres para que sepan quiénes somos nosotros. Por ello hay un dicho que dice ahí, el que nada debe, nada teme, ¿no? Y cuando nosotros tratamos de defendernos, tratamos de justificarnos o tratamos de decir esto y lo otro, estamos tratando de decir que yo estoy bien o que yo estoy correcto. Y no es lo que Jesús hacía. Aunque no fue engendrado como hombre, sino concebido de una manera extraordinaria por el poder del Espíritu Santo, permaneció 9 meses, hermanos, permaneció 9 meses en el vientre de su madre, como normalmente lo hace cualquier feto humano. Nació como los niños, fue envuelto en pañales cuando nació, como un niño creció en estatura gradualmente, como lo hacen todos los hombres, en forma, en tamaño de su cuerpo, en todos los aspectos. Experimentó el frío, experimentó el dolor, experimentó la hambre, experimentó la pena, experimentó la tristeza, experimentó todas las cosas que nosotros los seres humanos experimentamos. Absolutamente todo, todas las cosas. ¿Por qué? Porque era hombre. Y como hombre vivió entre los hombres. Ahora nos dice la Escritura, y se humilló a sí mismo, ¿no? Haciéndose hombre mediante diversas acciones externas en su vida para entonces mostrarnos a nosotros la sujeción, mostrarnos a nosotros o dejarnos a nosotros como ejemplo cómo someternos al Padre y hacer la voluntad del Padre, no hacer la voluntad nuestra. Dios no nos ha creado, hermanos, para ocupar espacio en este mundo. Dios nos ha formado y nos ha puesto en este mundo para que le traigamos gloria y honra a su nombre. Gloria y honra a su nombre. No existimos por casualidad. No estamos en esta tierra nada más para decir, hace falta alguien que popule la tierra. Déjame formar estos changos ahí, no los pongo ahí en la tierra. No, nos formó Dios en este mundo a nosotros con el fin y el propósito de que le traigamos gloria, hermanos. Le traigamos gloria a nuestro Dios. Por ello que dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Él cuando vino a este mundo, Él sabía a qué venía. Él sabía que venía a morir. Él sabía que venía a sufrir por nuestros pecados. Pero Él siguió toda la trayectoria, todo el plan salvador, toda la obra de Dios la cumplió al pie de la letra porque obedeció a su Padre. Y como hijo fue visto por el Padre de una forma gloriosa y maravillosa. Lo que nos lleva al tercer punto, hermanos. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Dios le dio lo máximo de lo máximo. Lo subió hasta lo más alto que se pueda subir. ¿Por qué? Porque nos dice en el versículo 9, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en el siguiente versículo, en el versículo 10, nos dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. Qué maravilloso ejemplo el que nos ha dejado el Señor en su palabra. El apóstol Pablo nos dice en el Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6. Escucha, porque es muy importante para nosotros, porque este es lo que debemos de hacer en nuestra vida. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.
Pero la frase principal de estos versículos es la palabra humillaos, de la manera en la cual Jesús también se humilló. ¿Para qué? Para recibir la gloria del Padre, para ser exaltado hasta lo sumo. De igual forma nosotros debemos humillarnos, hermanos, considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Entender el hecho de que somos hijos de Dios, somos siervos de Dios, somos siervos los unos de los otros. No estamos buscando el ser mejor que los otros. También nos dice a nosotros en Juan capítulo 17, versículo 1. Estas cosas os habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres del mundo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes, y han guardado tu palabra. Wow. No se le puede agregar ni comentar nada a estas palabras. ¿Por qué? Porque esa es la gloria de Dios, es el poder de Dios. Por ello, hermanos, para concluir, podemos entender que va a llegar el día y la hora en el cual toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante Cristo Jesús. Tenemos nosotros en este momento la opción de seguir el ejemplo de Jesús o continuar viviendo de la manera en la cual estamos haciendo. Pero al final del día es tu decisión. El ejemplo ya ha sido dado, el camino ya ha sido trazado. Ahora tú tienes que hacer una decisión, yo tengo que hacer una decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a imitar a Jesús o vamos a seguir viviendo como estamos viviendo en estos momentos? ¿Nos vamos a acercar al Dios vivo o nos vamos a alejar del Dios vivo? ¿Vamos a aceptar la redención que podamos obtener en Cristo Jesús o vamos a seguir haciendo nuestra propia voluntad? Es ahí donde tú tienes que hacer una elección. Es ahí donde yo tengo que hacer una elección. Y es ahí donde al final del día, hermanos, cuando llegue el momento y la hora, ante Dios tenemos que dar cuenta de lo que hemos hecho y dicho en esta tierra. Amén. Gloria a Dios. Ponte de pie, vamos a orar. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, gracias te doy ahora por esta porción de tu palabra. Oh mi Dios, hay tanto que cubrir en ella. Hay tantas cosas que decir. Oh Padre mío, hay tantas frases tan maravillosas, mi Dios, que pudiésemos compartir. Pero Padre mío, ahora en estos momentos estamos sometiendo todas y cada una de ellas a ti, mi Dios. Para que pongas en nuestro corazón el deseo de ir, mi Dios, a nuestros hogares e indagar un poco más profundo en ellas. Y Padre mío, hacer la decisión de que sigamos o nos entreguemos por completo al Hijo de Dios, a Cristo Jesús, y caminemos en santidad y verdad y vivamos conforme a tu voluntad, no conforme a la voluntad de ningún hombre, sino a la voluntad tuya, mi Dios. Ayúdanos a someternos, ayúdanos a vivir para ti, ayúdanos a hacer tu voluntad y ayúdanos, Padre mío, a glorificarte en todo, porque eso es nuestro deseo. Te lo pedimos este día en el nombre de Cristo Jesús. Todos decimos amén, amén. Gloria a Dios.